es una fecha muy importante, más en los momentos que estamos viviendo, porque en este momento histórico que está atravesando la Argentina nuevamente, han vuelto a gobernar las grandes oligarquías de la nación argentina y del mundo en sociedad, que es el neoliberalismo. Para que siempre se habla neoliberalismo, comunismo, justicialismo, y la gente mucho de eso no entiende. El capitalismo básicamente, para que la gente nos pueda comprender a nosotros lo que estamos en la militancia política y tenemos que explicar, los derechos que nos dio fueron los derechos básicos de elegir a nuestras autoridades, la libertad de comerciar, pero eso lleva en el mundo, no ha sabido dar respuestas todavía a las grandes desigualdades que existen. Entonces Perón juega un rol muy importante en estos momentos actuales, sobre todo en donde el capitalismo trata de quitarle poder a los gremios, a los sindicatos, porque el germen de la corrupción siempre existió. Desde la reforma protestante de Martín Lutero y la historia del origen del mundo, de nuestra sociedad, siempre existió la corrupción. El capitalismo lo que hace es utilizar estos fundamentos y este germen de la corrupción del ser humano como herramienta para quitarle poder a los sindicatos y a los partidos políticos también, obviamente. Vos tenés una alianza hoy gobernante que se llama Cambiemos, y donde confluyen una serie de partidos políticos en alianza en contra de un sistema político popular como era hasta el momento el justicialismo, a pesar de que en sus orígenes del gobierno kirchnerista se ha dejado de lado también al partido y ha gobernado en alianzas similares. Hoy la vigencia del peronismo como conductor político Juan Domingo Perón y Eva Perón, y las ideas justicialistas, que son, para que se entiendan y en una breve conclusión, es el Estado en beneficio de la sociedad. ¿Para qué? Para disminuir estas desigualdades que tienen los que más concentran plata o capital y los que menos tienen más necesidades, la distribución de la riqueza, como eso se llama. Siempre el justicialismo en manos del Estado de beneficencia, el Estado como benefactor de la sociedad, con los seguros de desempleo, por ejemplo, poner los recursos naturales con lo cual cuenta nuestro Estado al servicio de la sociedad y en administración del Estado. Por eso la estatización de YPF, la estatización de los ferrocarriles, la estatización de los hidrocarburos, de todos los recursos naturales que existen para dar vida, ¿no es cierto?, y disminuir, que yo siempre lo prefiero llamar, no disminución o diferencias en las desigualdades, vamos a decir, sino en la equidad. La equidad, ¿qué significa? Es darle más al que más necesita. Si hay concentraciones de capitales donde ya han cubierto todas sus necesidades, eso se pone al servicio de aquellos que más lo necesitan. Eso es básicamente lo que es el justicialismo, que no pierde vigencia. La importancia que tuvo Perón en la historia argentina fue también como la tuvo Alem, como la tuvo Irigoyen, como la tuvieron gente que trataron de trabajar para disminuir esas inequidades sociales que existían de la época de la colonización, que se hicieron grandes revoluciones. San Martín la hizo San Martín para darle un sistema de gobierno que favorezca a las grandes masas populares. San Martín, por ejemplo, y que mucha gente desconoce, fue exiliado a Europa porque él lo que quería hacer era una monarquía popular que esté encabezado por Tupac Amaru en los Incas.
en el imperio inca, que sea él el gobernante de todo lo que es Latinoamérica. Tuvo que ser exiliado al país, después vienen patriotas como Rosa, pero que también eran concentradores de grandes capitales y le daban un poco de beneficio a lo que más necesitaban. Fue disputado por Urquiza y después, bueno, viene Mitre cuando empiezan la política de Roca y que después le da el poder a Juárez Celman y se arma el gobierno de unicato, o sea, el poder concentrado en una sola persona. Yo esto te hago una reseña histórica para que veas cómo desemboca en Perón y en el justicialismo, que supo interpretar ese momento histórico de la Argentina y realizar las políticas que las ha realizado y que hasta hoy son vigentes, porque ya se han probado todas las recetas capitalistas en Latinoamérica y no dieron resultado, porque se amplía más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces tenemos más pobreza, tenemos más indigencia, tenemos todas las variables que hacen que aumente, ¿no es cierto?, la delincuencia, que aumente la drogadicción, que aumente los índices de salud que tanto luchamos, que son los marcadores de las desigualdades sociales que hay. Eso lo hizo el justicialismo. En su momento fueron disputados, ¿no es cierto?, el gobierno del unicato de Juárez Celman fue disputado en una alianza y conformaron un partido que se llamó la Unión Cívica entre Mitre y Alén. Luego después viene la traición, tanto de Mitre porque se alía nuevamente con Roca, queda en el gobierno Pellegrini, y el sucesor de Alén, que era Hipólito Yrigoyen, lo abandona en su lucha a Alén, que luchaba por darle derecho a la gente que más necesitaban, porque era un hombre popular, un hombre de un espíritu de sangre de pueblo, por su historia personal, y empieza una ida y vuelta entre gobierno popular de Yrigoyen, vuelve con Alvear, luego nuevamente a la política, a la escena política de Roca, y una serie de gobiernos militares que se desembocan en el gobierno de Oficiales Unidos, que era el GOU, en donde prácticamente liderado por el coronel Perón, que gobierna Farrell y Ramírez los primeros 2 años, hasta que queda él concentrando, ¿no es cierto?, el cargo de vicepresidente de Previsión Social y de ministro de Defensa, los 3 cargos más importantes que tenía Perón, hasta que se llama a elecciones y gobierna, gana, triunfa el gobierno popular del justicialismo. Pues se organiza el Partido Justicialista y todo se produce un cambio cultural en la Argentina, que lo que se necesita y siempre es lo que se pone en tela de juicio para vos poder lograr un cambio cultural es dinero que sea distribuido entre la gente. A Perón le tocó un estado en el mundo que fue favorable para llevar adelante esas políticas del estado de beneficencia, que son las obras públicas, darle derecho a los trabajadores, como el aguinaldo, las jubilaciones y los seguros de desempleo, las viviendas, los hospitales, las escuelas, que se hicieron todo en el gobierno peronista para solucionarle las necesidades básicas insatisfechas hasta ese momento por los gobiernos oligárquicos que llevaron adelante la política argentina hasta la revolución del 43 y después los gobiernos sucesivos de Perón hasta que lo voltean en el año 55. Doctor, ¿cómo lo vive usted hoy por hoy, digamos, sabiendo la política que se vive y aprovechando esta democracia? ¿Cuál es la falta, cuál es la necesidad del peronismo en Esquina Corriente hoy por hoy? Bueno, y hoy por hoy sucede lo que sucedió, retrocedimos 100 años atrás, en donde se le quitó poder a los sindicatos y a los partidos políticos. Vos fijate que el PRO, Cambiemos, eclipsó al Partido Radical, prácticamente
También ayer fue una fecha importante porque fue cuando pierde la vida Alén, uno de los principales referentes, nadie se acordó prácticamente, porque está eclipsado por el sistema capitalista que nos dicen a nosotros que tenemos que mirar para adelante, que tenemos que trabajar, que tenemos que conseguirnos los recursos, que cómo funciona el sistema capitalista en el mundo y que no le ha sabido dar respuesta a las inequidades que hoy existen y que no tenemos que ser necios en ese sentido y ver cuáles son las necesidades que tenemos. Tenemos conflicto con la salud, tenemos conflicto con los docentes, con los trabajadores, con los sindicalistas, con los desocupados, conflicto de toda naturaleza y nadie se acuerda de eso. Y hoy el justicialismo también está siendo parte de ese cambio cultural que vinieron a hacer el gobierno que hoy tenemos a nivel nacional, que es sacarle poder al Partido Justicialista. Por eso, vos verás que hay el lanzamiento de Unidad Ciudadana, ya Unidad Ciudadana fue por fuera del Partido Justicialista a nivel nacional, con diferentes pretextos y excusas, pero no se está dando cuenta la dirigencia que es funcional a las políticas del capitalismo. Principal adversario de nuestras políticas justicialistas y de Perón y de Evita, en donde se le dio derecho a los trabajadores y a los más necesitados. Entonces, si nosotros vamos a vaciar el Partido Justicialista de dirigencia, vamos a vaciarlo ideológicamente, estamos favoreciendo al gobierno neoliberal y capitalista que en este momento está encabezado por Macri, pero mañana será por otro dirigente y pasado por otro dirigente, y si nosotros no nos unimos, no nos reorganizamos, le estamos siendo favorables a ellos. El asunto está que la dirigencia tiene que estar preparada, tiene que tener una cultura política de tal profundidad para darnos cuenta y hacer el diagnóstico de cuáles son los problemas que nosotros tenemos que solucionar. Y justamente en este momento histórico de lo que no tenía que hacer el justicialismo era vaciarlo ideológicamente y de dirigencia. Hoy es el momento de sentarse en la silla y en la conducción del Partido Justicialista y llevar a ampliar ese gran movimiento. La verdad que yo no soy un analista político, yo soy un militante, soy un trabajador, porque así como vos me verás que lo que digo es lo que pienso, y lo que pienso no es que a mí se me ocurre, sino porque estudio, me paso estudiando cuáles son los hechos políticos más importantes que han sucedido en nuestra Argentina y en el mundo también, porque las políticas justicialistas, que nadie nos venga a decir que no funcionan, porque los países escandinavos son los países más desarrollados humanamente en el mundo y llevan adelante políticas justicialistas. En los países escandinavos hay seguro de desempleo, en los países escandinavos hay la asignación universal por hijo, hay los seguros de discapacidad, hay jubilaciones, todos los beneficios que te da un Estado, el cual lo único que hace es administrar las grandes riquezas que nosotros tenemos. Porque si vos te vas de viaje de acá hasta Ushuaia y vas a ver que solamente el 2% de la tierra productiva que tenemos en la Argentina está ocupado por personas. El resto está para producir y cubrir esas necesidades básicas que nosotros tenemos. Entonces, si no apelamos nosotros a la solidaridad de esa gente que produce, que hoy te dice que son propietarios de las tierras, que son propietarios de las maquinarias, que son propietarios de todos los insumos que existen para sacar adelante un país, no se dan cuenta que antes eso estaba en manos de nadie, o estaba en manos de los aborígenes, que vinieron los imperialistas y sacaron todas esas tierras, y bueno, después por herencia se fueron pasando de familia en familia, y bueno, y también algunos que empezaron a trabajar de a poquito y fueron comprando esas grandes extensiones de tierra. Pero ¿por qué las compraron? Porque en ese momento no le daban valor, y hoy se necesita de eso,
y tenemos que apelar a la solidaridad de los que producen, que son las famosas retenciones, las retenciones a la producción del campo, a la minería, a los productos del mar y un montón de recursos naturales con los cuales cuenta la Argentina y distribuirlo con lo que más necesitan. Entonces, por eso hoy esas personas que han luchado, que han sido verdaderos patriotas, como te estoy diciendo, como fue Alén, como fue Irigoyen, como fue Perón, hasta como fue Alfonsín y Néstor Kirchner, que le dieron el germen de la corrupción, es un gran pretexto y una gran excusa, porque eso está hasta dentro de nuestra familia, está en la escuela, está en todos lugares. ¿Quién nunca robó una goma, un lápiz en la escuela? ¿Quién no le escondió una mochila, un libro? Yo pasé por el nivel primario, secundario, terciario y universitario en la escuela y nos escondían hasta los exámenes para que salgamos mal. Y bueno, ese es el egoísmo del ser humano. Si nosotros no nos damos cuenta que eso existe o no nos queremos dar cuenta, entonces ¿por qué? Yo una simple pregunta que le hago siempre a la gente, ¿por qué existen las iglesias? Porque uno se va ahí a librarse de los pecados, porque el ser humano de por sí es pecador. Lo único que existe es que en la política vos podés ir por el camino bueno o por el camino malo. El camino malo, ¿cuál es? El que busca beneficios personales o familiares o sectoriales. Y el buen camino es cuando busca beneficios y soluciones para su sociedad. Porque ser honesto también es una cosa que está en discusión. Ser honesto no es solamente no robar, no mentir y no ser haragán. Ser honesto es hacer algo positivo por la sociedad. Porque yo puedo ser una persona que tengo un nivel de vida personal muy ruin, pero si estoy haciendo algo positivo para mi sociedad, soy honesto. O puedo ser una persona que nunca robé, nunca mentí, pero tampoco a mi sociedad nunca le aporté en nada. Entonces, ese es el camino en la política. El buen camino es el hacer un aporte positivo para la sociedad. Y el mal camino es que por más honesto que sea, y eso vos tenés que poner en la balanza y también todo ponemos a la hora de elegir. Sí, fíjate vos, estos fueron unos malandras, unos delincuentes, se robaron todo, llevaban valija la plata, pero dejaron muchas cosas positivas para la sociedad y tenemos que reconocerlo. Yo acá hago 10, 20 ecografías todos los días embarazadas que tienen una asignación universal por hijo, que tienen una asignación por embarazo, y eso está bien. Eso está bien, todos tenemos que tener algo, porque eso es como un seguro de desempleo. Si la gente no tiene trabajo, algo le tiene que dar en la mesa a su hijo. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, por este pequeño resumen que ha hecho en lo que tiene que ver la historia del peronismo. El mensaje para el esquinense en esta fecha tan importante. Desde ya, muchas gracias. El mensaje para el esquinense es que tenemos que tener una cultura política, no solamente para ser un militante, un político, un dirigente, sino también para saber elegir. Y yo creo que hoy los dirigentes que se olvidan de todas estas cosas le están siendo favorables al capitalismo. Ahora, si a la gente le conviene esta política capitalista, estamos todo bien, que sigan ganando elecciones. Nosotros defendemos las ideas que creemos que son las que favorecen a las grandes mayorías. Y siempre va a haber un porcentaje minoritario que se va a enojar, pero si se enojan, a nosotros lo que nos interesa son las grandes mayorías. Por eso somos justicialistas. Y creo que los que se dicen ser justicialistas y no defienden esta bandera no lo son más. No lo son más, lamentablemente. Yo en lo personal te puedo decir que hay una dirigencia nacional, provincial y local que desconoce todas estas cosas. Y bueno, como siempre yo hablo en familia, hablo con los que me rodean, que son los que más me quieren en ese sentido, porque en la política tampoco todos te tienen que querer, sino más que nada te tienen que creer. Y yo le digo siempre que estas son las políticas que sirven para la mayoría. Y así sea el único que me presente en una elección, el único que me vote o el único que me crea, y lo voy a seguir defendiendo, porque yo defiendo a la mayoría. Ahora, si la mayoría se confunden y dicen que nosotros somos unos atorrantes, unos delincuentes, unos ladrones, y que por eso no servimos, y bueno, seguirán ganando elecciones los que le quitan derecho.